La justicia tiene el rostro de una viuda. El juez Tucker pensó que podía enterrar a mi esposo y robar nuestras tierras con la misma facilidad con que firmaba sus documentos falsos. Pensó que, al declararme loca, borraría mi existencia. Ahora, mientras observo su mansión desde las sombras, me pregunto si comprende que ha creado a su propia verduga. Llegamos a Abilene en la primavera de 1872. John y yo habíamos vendido todo lo que poseíamos en Pensilvania para comprar 400 acres de tierra fértil en Kansas. El territorio aún era salvaje, pero prometedor. Recuerdo el día que vimos nuestra propiedad por primera vez. El viento mecía los pastos altos como olas en un mar dorado. John apretó mi mano y dijo que construiríamos un legado para nuestros hijos. Éramos jóvenes, teníamos 2 niños pequeños. Thomas tenía 7 años y Elizabeth apenas 4. Ambos heredaron los ojos azules de su padre y mi determinación. Durante los primeros 3 años, trabajamos la tierra hasta que nuestras manos sangraban. John construyó nuestra casa con sus propias manos mientras yo plantaba un huerto que pronto alimentaría a toda la familia. Los vecinos eran escasos pero amables. La familia Miller vivía a 2 millas al este. Los Thompson tenían una pequeña granja al norte. Nos reuníamos los domingos para compartir comidas y noticias del pueblo. En esos días, Abilene crecía rápidamente. El ferrocarril había convertido al pueblo en un punto importante para el comercio de ganado. Nuestra propiedad prosperaba. Para 1875 habíamos duplicado nuestro ganado y construido un granero nuevo. John hablaba de expandirnos y comprar más tierra. Los niños corrían libres por los campos y yo administraba la casa con eficiencia y orgullo. Era una vida dura pero satisfactoria. Teníamos un futuro. Teníamos esperanza. Abilene cambiaba. Con la prosperidad llegaron hombres ambiciosos. Recuerdo la primera vez que vi al juez Tucker. Fue durante la celebración del Día de la Independencia en 1876. Era un hombre imponente, con un traje fino y un reloj de oro que le colgaba del bolsillo. Hablaba con autoridad sobre el progreso y el futuro de Abilene. Los comerciantes y banqueros lo rodeaban como cortesanos ante un rey. El juez acababa de llegar de St. Louis. Traía consigo promesas de inversión y desarrollo. Los habitantes del pueblo lo recibieron como a un salvador. Pronto fue nombrado juez del condado. Su influencia creció rápidamente. Comenzó a adquirir propiedades y a traer hombres de negocios del este. Hablaba de ferrocarriles y fábricas, de progreso y civilización. John no confiaba en él. Una noche mientras cenábamos me dijo que había escuchado rumores. Varios granjeros habían perdido sus tierras después de problemas legales inexplicables. Los documentos desaparecían. Los títulos se cuestionaban. John decidió guardar nuestros papeles en una caja fuerte en el banco. El invierno de 1877 fue especialmente duro. Una tormenta de nieve dejó a muchas familias aisladas durante semanas. Perdimos parte del ganado y tuvimos que racionar los alimentos. Cuando llegó la primavera, estábamos agotados pero vivos. Fue entonces cuando el juez Tucker apareció en nuestra puerta. Recuerdo su sonrisa mientras John lo invitaba a entrar. Parecía amable, interesado. Dijo que admiraba nuestra granja y quería saber más sobre nuestros métodos. John siempre había sido hospitalario y le mostró orgulloso los campos y el ganado. El juez alabó nuestro trabajo y mencionó que estaba buscando socios para un nuevo proyecto agrícola. Mientras tomábamos café en nuestra mesa, le contamos nuestra historia. Cómo habíamos llegado desde Pensilvania, cómo habíamos construido todo desde cero. El juez escuchaba con atención. Sus ojos recorrían cada rincón de nuestra casa. En ese momento confundí su mirada calculadora con admiración. Ahora sé que estaba evaluando lo que pronto intentaría robar. Las visitas del juez se volvieron frecuentes. Siempre traía regalos para los niños,
caramelos para Elizabeth, un pequeño cuchillo de bolsillo para Thomas. John comenzó a confiar en él. Me decía que tener la amistad del juez del condado era una bendición, una protección contra tiempos difíciles. En el otoño de 1878, el juez propuso un negocio. Quería que John supervisara la construcción de un nuevo molino en las afueras del pueblo. Le ofreció una generosa compensación y la promesa de futuros negocios. John aceptó entusiasmado. Era una oportunidad para asegurar nuestro futuro. Durante las siguientes semanas, John viajaba frecuentemente al pueblo. Regresaba tarde y cansado, pero satisfecho. Me contaba sobre los planes del juez para modernizar Abilene, sobre las oportunidades que vendrían para todos nosotros. Comenzó a pasar más tiempo con el juez y sus asociados, hombres de trajes oscuros y miradas frías que nunca sonreían cuando creían que nadie los observaba. Una noche, John regresó perturbado. Lo encontré sentado frente a la chimenea con un vaso de whisky en la mano. Algo inusual en él. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo que había escuchado una conversación entre el juez y un hombre llamado Harlan. Hablaban sobre adquirir tierras al este de nuestra propiedad, tierras que pertenecían a los Miller. Mencionaron documentos y tribunales. John no entendió todo, pero las palabras sonaban amenazantes. Al día siguiente, John fue al pueblo para hablar con Miller. Regresó con noticias preocupantes. Miller había recibido una notificación del tribunal. Aparentemente había un problema con su título de propiedad. El juez se había ofrecido a ayudarlo a resolver el asunto. John decidió revisar nuestros propios documentos en el banco. Esa fue la última vez que vi a mi esposo con vida. Esperé toda la noche. John nunca regresó. Al amanecer ensillé nuestro caballo y cabalgué hasta el pueblo con Thomas. Dejé a Elizabeth con la señora Thompson. El pueblo estaba inusualmente silencioso para ser un día de mercado. Me dirigí directamente al banco. El señor Wilkins, el cajero, evitó mi mirada mientras me informaba que John había retirado nuestros documentos el día anterior. Fui a la oficina del sheriff. Roberts era un hombre honesto que conocíamos desde nuestra llegada a Abilene. Me escuchó con atención y prometió buscar a John. Me sugirió que regresara a casa. Quizás John había tenido que atender algún asunto urgente. Quizás se había quedado en el pueblo por la tormenta que amenazaba en el horizonte. Esa noche no dormí. Preparé la cena como siempre. Acosté a los niños contándoles que su padre regresaría pronto. Me senté junto a la ventana observando el camino. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales. Un presentimiento oscuro crecía en mi pecho. 3 días pasaron sin noticias. El sheriff Roberts visitó nuestra granja. No había encontrado rastro de John en el pueblo. Nadie lo había visto después de su visita al banco. Los hombres comenzaron a organizar partidas de búsqueda. Recorrieron los caminos y los bosques cercanos. Nada. Una semana después del desaparecimiento de John, recibí una visita. El juez Tucker llegó en su carruaje acompañado por 2 hombres que nunca había visto. Se presentó con un rostro sombrío. Me ofreció sus condolencias. Dijo que todo el pueblo estaba conmocionado por la desaparición de John. Prometió usar toda su influencia para encontrarlo. Antes de marcharse mencionó casualmente que debería preparar los documentos de la propiedad en caso de que necesitara su ayuda para manejar los asuntos legales en ausencia de John. Le informé que los documentos estaban con John. Una sombra cruzó por su rostro. Dijo que esperaba que aparecieran pronto, que sin ellos mi situación podría complicarse. Las búsquedas continuaron sin éxito durante 2 semanas más. Algunos vecinos comenzaron a sugerir que John podría haberse marchado voluntariamente, que quizás tenía deudas o problemas. Yo conocía a mi esposo. Jamás abandonaría a sus hijos. Jamás me abandonaría a mí. Un mes después de la desaparición de John, el sheriff Roberts me visitó nuevamente. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y preocupación. Me informó que la búsqueda oficial había terminado.
Sin pistas ni testigos, las autoridades habían decidido cerrar el caso. Me entregó los efectos personales de John que habían encontrado en el pueblo. Su reloj, su pañuelo, nada más. Esa misma tarde recibí una notificación del tribunal. Debía presentarme en 3 días para discutir la situación legal de mi propiedad. Según el documento, existían dudas sobre la validez de nuestro título. Sin John y sin los documentos originales, mi posición era vulnerable. El día de la audiencia, me vestí con mi mejor ropa. Dejé a los niños con la señora Thompson y cabalgué hasta el pueblo. La sala del tribunal estaba llena. Vecinos y curiosos habían acudido a presenciar el procedimiento. El juez Tucker presidía con su habitual traje negro y su reloj de oro. La audiencia fue breve y devastadora. Un hombre llamado Harlan presentó documentos que mostraban que nuestra tierra había sido vendida legalmente a una compañía llamada Abilene Land Development, una compañía que, según supe después, pertenecía al juez Tucker. Presentó un contrato con la firma de John, una firma que reconocí inmediatamente como falsa. Me levanté indignada. Acusé a Harlan de falsificación. Grité que mi esposo jamás vendería nuestra tierra, que los documentos originales habían desaparecido junto con él. El juez Tucker me ordenó guardar silencio. Con voz fría me informó que sin pruebas mis acusaciones eran difamatorias, que debía aceptar la decisión del tribunal o enfrentarme a consecuencias legales. El sheriff Roberts intentó interceder a mi favor. Mencionó las circunstancias sospechosas de la desaparición de John. El juez lo desestimó, argumentando que las cuestiones criminales no eran relevantes para el caso. De propiedad, la decisión estaba tomada. Teníamos una semana para abandonar la granja. Regresé a casa destrozada. Los niños preguntaban constantemente por su padre. No sabía qué decirles, cómo explicarles que estábamos a punto de perderlo todo. Esa noche tomé una decisión. No me rendiría sin luchar. John y yo habíamos construido nuestro hogar con esfuerzo y sacrificio. Nadie nos lo arrebataría con mentiras. Al día siguiente regresé al pueblo. Visité a cada persona que podría ayudarnos. El banquero Wilkins admitió que John había retirado los documentos, pero se negó a testificar oficialmente. Tenía miedo. El abogado Peterson escuchó mi historia, pero me explicó que sin los documentos originales era mi palabra contra la del juez, una batalla perdida de antemano. Desesperada, acudí a los vecinos. Los Miller habían perdido su granja un mes antes. Se habían mudado a Missouri. Los Thompson simpatizaban con mi situación, pero no podían hacer nada. El miedo al juez Tucker y sus hombres silenciaba a todos. Comprendí que estaba sola. Una tarde, mientras regresaba de otra infructuosa visita al pueblo, noté algo extraño. Un área recién removida en los campos de maíz de la propiedad vecina. La propiedad que ahora pertenecía a la compañía del juez. Me acerqué cautelosamente. La tierra había sido excavada y vuelta a cubrir recientemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Regresé esa noche. Esperé a que la oscuridad fuera completa. Dejé a los niños dormidos y tomé una pala. La luna llena iluminaba mi camino mientras me dirigía al maizal. Comencé a cavar con desesperación. El barro se mezclaba con mis lágrimas mientras profundizaba en la tierra húmeda. La pala golpeó algo sólido. Mis manos temblaban mientras apartaba la tierra. Un trozo de tela apareció. Reconocí inmediatamente la camisa de John. Seguí cavando con frenesí. Lo que encontré confirmó mis peores temores. El cuerpo de mi amado esposo había sido enterrado como un animal. Una herida profunda en su cabeza revelaba la causa de su muerte. Junto a su cuerpo encontré algo más, un pequeño paquete envuelto en hule. Lo abrí con dedos temblorosos. Eran nuestros documentos, los títulos de propiedad, la prueba de que éramos los legítimos dueños de la tierra. John los había protegido hasta su muerte. Enterré nuevamente el cuerpo de John. No podía permitir que supieran que lo había encontrado. No todavía.
Guardé los documentos en un lugar seguro y regresé a casa antes del amanecer. Mi dolor se había transformado en algo más oscuro, más peligroso. La certeza de que el juez Tucker y sus hombres habían asesinado a mi esposo por nuestra tierra. El día antes de que expirara el plazo para abandonar la granja, acudí al tribunal por última vez. Llevaba los documentos originales conmigo. Estaba dispuesta a enfrentarme al juez Tucker con la verdad, a exigir justicia por John, por nuestros hijos, por todo lo que nos habían arrebatado. La sala estaba vacía excepto por el juez y dos de Miltes, sus hombres. Me recibieron con sonrisas condescendientes. Presenté los documentos originales y acusé directamente al juez de falsificación y asesinato. Su rostro se transformó. La máscara de civilidad desapareció revelando al monstruo que siempre había estado allí. Con un gesto el juez ordenó a sus hombres que me sujetaran. Me arrebató los documentos de las manos y los arrojó al fuego de la chimenea. Mientras el papel se consumía entre las llamas, me informó de mi destino. Nadie creería a una mujer, enloquecida por la desaparición de su esposo. Una mujer que claramente había perdido la razón por el dolor. Una mujer que necesitaba ser internada en un asilo para su propia protección. Grité y luché mientras me arrastraban fuera del tribunal. Nadie acudió en mi ayuda, nadie quiso escuchar. Fui llevada directamente a una pequeña habitación en la parte trasera de la oficina del médico. El doctor Williams, un hombre bajo la influencia del juez, declaró que sufría de histeria severa, que representaba un peligro para mí misma y para otros. Firmó los papeles para mi internamiento inmediato. Solo tuve unos minutos antes de que llegara el carruaje que me llevaría al asilo estatal, suficiente para suplicarle al doctor que permitiera que mis hijos se quedaran con los Thompson. Al menos eso me concedió. Mis pequeños no serían enviados a un orfanato. No sufrirían más de lo necesario por los crímenes del juez Tucker. El asilo era un infierno de piedra y gritos. Me encerraron en una celda húmeda y oscura. Las enfermeras me trataban como a un animal peligroso. Los médicos experimentaban con tratamientos crueles para curar mi supuesta locura. Baños de agua helada, restricciones físicas durante días, medicamentos que nublaban mi mente y debilitaban mi cuerpo. Durante los primeros días gritaba constantemente. Les contaba a todos sobre el juez Tucker, sobre el asesinato de John, sobre el robo de nuestras tierras. Nadie escuchaba, nadie creía. Cada palabra que pronunciaba era interpretada como evidencia adicional de mi desequilibrio mental. Después de semanas de resistencia, comprendí que debía cambiar de estrategia. Comencé a guardar silencio, a mostrarme sumisa y arrepentida, a fingir que aceptaba mi condición, que reconocía haber imaginado conspiraciones donde solo había tragedia. Las restricciones se aflojaron, los tratamientos se espaciaron. Gané pequeñas libertades dentro de aquel lugar de pesadilla. Mientras mi cuerpo estaba cautivo, mi mente trabajaba incesantemente, recordaba cada detalle de lo sucedido, cada rostro, cada nombre, el juez Tucker, Harlan su mano derecha, Williams, el médico corrupto, los hombres que me habían sujetado en Mittentwin-Swicken Place, el tribunal. Todos formaban parte de la lista que grababa en mi memoria cada noche antes de dormir. La noticia de que mis hijos estaban a salvo con los Thompson me llegó a través de una enfermera compasiva, la única que me trataba con humanidad. Martha había conocido a mi familia antes de mi internamiento. No creía que estuviera loca. Me traía pequeñas noticias del exterior. Me contó que el juez Tucker ahora era el hombre más poderoso de Abilene, que había expandido sus propiedades, que nadie cuestionaba su autoridad. 6 meses después de mi ingreso al asilo, Martha me trajo una noticia devastadora. Los Thompson habían fallecido en un incendio, un accidente según las autoridades. Mis hijos habían sido enviados con familiares lejanos en Chicago. El juez Tucker había gestionado personalmente el traslado. Mis pequeños habían desaparecido de Abilene para siempre. Esa noche algo se rompió definitivamente dentro de mí.
el último vestigio de la mujer que había sido, de la esposa y madre que cultivaba su huerto y soñaba con un futuro brillante. En su lugar nació alguien más, alguien frío y calculador, alguien dispuesto a todo por obtener justicia, o quizás ya no era justicia lo que buscaba, quizás era algo más primario, más salvaje, venganza. Durante los siguientes meses me convertí en la paciente modelo. Hablaba poco, obedecía todas las órdenes, mostraba signos evidentes de mejoría. Los médicos comenzaron a considerarme un caso de éxito. Un ejemplo de cómo sus brutales métodos funcionaban. Me permitieron trabajar en la lavandería del asilo, un privilegio reservado para los pacientes más dóciles. Un año después de mi ingreso recibí la visita del Dr. Williams, el mismo que había firmado mi internamiento. Vino a evaluar mi progreso, a determinar si estaba lista para ser liberada. Le dije exactamente lo que quería escuchar, que reconocía haber estado confundida, que la desaparición de John me había trastornado temporalmente, que ahora aceptaba la realidad, que estaba agradecida por el tratamiento recibido. Williams pareció satisfecho. Me informó que recomendaría mi liberación condicional, que podría regresar a Abilene bajo supervisión médica, que debería presentarme regularmente para evaluaciones, que cualquier señal de recaída resultaría en mi readmisión inmediata. Asentí con humildad, con gratitud fingida, con la mirada baja para que no pudiera ver el odio que ardía en mis ojos. El día de mi liberación, Marta me entregó un pequeño paquete, un vestido limpio, algunas monedas que había ahorrado para mí, una nota con la dirección de su hermana en Abilene, un lugar donde podría quedarme temporalmente. Le agradecí con lágrimas sinceras. En aquel infierno había encontrado un ángel, quizás el último que vería. Regresé a Abilene como un fantasma. Nadie reconoció en aquella mujer demacrada a la próspera granjera de antes. Mi cabello se había vuelto blanco, mi rostro estaba marcado por el sufrimiento, mis ojos habían perdido todo rastro de inocencia. Era invisible, una viuda más en un pueblo lleno de tragedias. La hermana de Marta me acogió sin hacer preguntas. Rose era costurera y vivía sola en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Me ofreció comida y refugio a cambio de ayuda con sus encargos. Acepté agradecida. Necesitaba tiempo, información, recursos, todo lo que había perdido durante mi cautiverio. Durante las siguientes semanas me dediqué a observar. Aprendí que el juez Tucker ahora poseía la mitad del condado, que sus hombres patrullaban las calles como si fueran la ley, que había construido una mansión imponente en las colinas, sobre tierra que una vez perteneció a los Miller. Nuestra antigua granja había sido convertida en campos de maíz. El lugar donde John estaba enterrado, Harlan, seguía siendo la mano derecha del juez, un hombre cruel que disfrutaba ejerciendo poder sobre los más débiles. El Dr. Williams había prosperado gracias a su relación con Tucker. Tenía una nueva clínica en el centro del pueblo. Los dos hombres que me habían sujetado en el tribunal eran ahora ayudantes del sheriff. Roberts, el antiguo sheriff, había sido reemplazado por un tal Dawson, un hombre bajo las órdenes del juez. Mientras cosía junto a Rose durante el día, memorizaba rutinas, movimientos, puntos débiles. Por las noches escribía todo en un pequeño cuaderno que mantenía oculto bajo una tabla suelta del piso. Necesitaba más que información. Necesitaba herramientas. Comencé a frecuentar la cantina local como ayudante de limpieza. Trabajaba durante las noches limpiando mesas y lavando vasos. Nadie prestaba atención a una mujer mayor entre las sombras. Escuchaba conversaciones, secretos compartidos bajo los efectos del alcohol. Aprendí que Harlan visitaba a una prostituta llamada Ruby cada martes por la noche, que el Dr. Williams tenía debilidad por el opio, que los ayudantes del sheriff extorsionaban a los comerciantes a cambio de protección. Un día, mientras limpiaba la habitación trasera de la cantina, encontré algo útil. Una vieja pistola olvidada bajo un armario. La tomé sin dudar.
La limpié y la oculté entre mis ropas. Era pequeña, pero letal. Un comienzo. Rose me presentó a otras mujeres del pueblo, viudas como yo, mujeres invisibles para los poderosos. Muchas habían sufrido injusticias similares, tierras robadas, esposos desaparecidos, hijos perdidos. Formamos un vínculo silencioso, un entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. No compartí mis planes con ellas, no quería involucrarlas, pero sus historias alimentaron mi determinación. 3 meses después de mi regreso a Abilene, había acumulado suficiente información. Conocía las rutinas de todos mis objetivos. Sabía cuándo estarían más vulnerables. Había reunido herramientas útiles. La pistola, un cuchillo de cocina afilado como una navaja, veneno de rata comprado con la excusa de un problema en la casa de Rose, cuerdas resistentes, una pequeña cabaña abandonada en el bosque que había descubierto durante mis caminatas solitarias. Mi plan era simple pero efectivo. No buscaría un enfrentamiento directo, no tendría oportunidad contra hombres armados y poderosos. Sería como una enfermedad, invisible, implacable. Actuaría desde las sombras. Uno por uno caerían sin comprender qué estaba sucediendo, sin poder conectar las muertes con la viuda loca que creían domada. Decidí comenzar con los eslabones más débiles, los ayudantes del sheriff primero, luego el doctor Williams, después Harlan. El juez Tucker sería el último. Quería que sufriera la pérdida de sus hombres de confianza, que sintiera el mismo miedo que yo había sentido, que comprendiera que todo su poder no podía protegerlo. La noche antes de ejecutar mi plan, visité la tumba de John. Me arrodillé sobre la tierra del maizal y le hablé en susurros. Le conté sobre nuestros hijos, sobre mi cautiverio, sobre lo que estaba a punto de hacer en su nombre. Le pedí que me diera fuerzas, que guiara mi mano, que perdonara en lo que me había convertido. El primer ayudante del sheriff se llamaba Miller, sin relación con nuestros antiguos vecinos. Era un hombre corpulento, con afición a la bebida y a las peleas. Cada viernes visitaba la cantina y bebía hasta perder el sentido. Luego caminaba tambaleándose hasta su casa en el extremo norte del pueblo, un camino solitario y oscuro. Lo seguí a distancia. La luna nueva me proporcionaba el manto de oscuridad perfecto. Cuando llegó al tramo más aislado del camino me acerqué por detrás. Tropezaba y murmuraba para sí mismo. No me escuchó llegar. No vio la piedra que impactó contra su cabeza. Cayó pesadamente sobre el polvo del camino. Lo arrastré hasta unos arbustos cercanos. Até sus manos y pies con las cuerdas. Cuando recuperó la conciencia le mostré mi rostro a la luz de una pequeña lámpara. Quería que supiera quién lo había capturado. Al principio no me reconoció. Luego el miedo apareció en sus ojos. Comenzó a suplicar, a ofrecer dinero, a prometer silencio. Le hablé con voz tranquila. Le pregunté si recordaba haberme sujetado en el tribunal, si recordaba cómo había luchado mientras me arrastraban fuera, si sabía lo que era el asilo, las restricciones, los baños helados, la desesperación. Mientras hablaba, afilaba mi cuchillo contra una piedra. Un sonido metálico que silenciaba sus súplicas. No prolongué su sufrimiento. No soy un monstruo, solo una mujer buscando equilibrar la balanza. La hoja atravesó su garganta con precisión. Su sangre empapó la tierra sedienta. Cuando terminó de agitarse, limpié mi cuchillo en su ropa. Tomé su pistola y su placa. Dejé su cuerpo para los carroñeros. Para cuando lo encontraran, los buitres habrían eliminado cualquier evidencia útil. El segundo ayudante era más cauteloso. Thompson, un hombre delgado y nervioso con ojos de comadreja. Siempre alerta, siempre sospechando. No sería tan fácil como Miller. Necesitaba una estrategia diferente. Durante una semana observé su rutina. Vivía solo en una habitación sobre la barbería. Cada mañana desayunaba en el mismo café antes de comenzar su turno. Siempre pedía lo mismo: huevos, tocino, café negro. Una mañana me presenté en el café como ayudante temporal.
La cocinera habitual estaba enferma, me ofrecía preparar los desayunos, nadie cuestionó mi presencia. Una mujer mayor en la cocina era algo normal, invisible. Cuando Thompson entró y realizó su pedido habitual, me aseguré de ser yo quien preparara su comida, un poco de veneno mezclado con la sal, indetectable en el sabor, mortal en sus efectos. Lo observé comer desde la puerta de la cocina. Cada bocado lo acercaba más a su final. Thompson terminó su desayuno y salió para comenzar su turno. Moriría lentamente durante el día. Dolores abdominales que se intensificarían progresivamente. Vómitos, convulsiones. Para cuando el médico llegara, sería demasiado tarde. Un caso de intoxicación alimentaria severa. Una trágica coincidencia. La muerte de 2 ayudantes del sheriff en menos de una semana causó conmoción en Abilene. El juez Tucker ordenó una investigación. Sospechaba que alguien estaba atacando a sus hombres. Pero nadie buscaba a una viuda enloquecida. Nadie conectaba estos eventos con la granjera que había perdido sus tierras años atrás. Mi siguiente objetivo era más difícil. El Dr. Williams requeriría un enfoque más elaborado, un hombre educado, cauteloso, respetado en la comunidad. Pero con una debilidad, su adicción al opio. Cada jueves por la noche, Williams visitaba un fumadero clandestino en los límites del pueblo, un lugar discreto frecuentado por hombres de posición que buscaban escape de sus respetables vidas. Lo seguí durante varias semanas, aprendí su ruta, los horarios, las precauciones que tomaba para no ser descubierto. Una noche especialmente fría lo esperé escondida en un callejón cercano al fumadero. Salió tambaleándose cerca de la medianoche. Sus ojos vidriosos y su andar inseguro revelaban su estado. Lo seguí manteniendo la distancia adecuada. Cuando tomó el atajo por el cementerio, hice mi movimiento. Me acerqué como una sombra. Williams no me escuchó hasta que estuve a pocos pasos. Se giró confundido. La bruma del opio nublaba su razonamiento. Me reconoció lentamente. Sus ojos se abrieron con terror cuando comprendió quién era yo. Antes de que pudiera gritar, presioné la pistola contra su costado. Le susurré que guardara silencio, que caminara hacia el bosque si quería vivir hasta el amanecer. Obedeció con piernas temblorosas. El miedo había disipado parcialmente los efectos del opio. Lo llevé hasta la cabaña abandonada, el lugar que había preparado cuidadosamente, una mesa, una silla, herramientas médicas que había robado de su propia clínica durante mis visitas como paciente. Una venganza poética. Sería juzgado con sus propios instrumentos. Até sus manos y pies a la silla con correas de cuero, las mismas que habían usado conmigo en el asilo. Encendí una lámpara de aceite que iluminó la estancia con un resplandor amarillento. Williams comenzó a suplicar, a ofrecer dinero, a prometer silencio. Los mismos ruegos desesperados que yo había pronunciado cuando firmó mi sentencia de internamiento. Le mostré los instrumentos uno por uno, el escalpelo brillante, las pinzas oxidadas, la sierra pequeña. Instrumentos diseñados para curar, que ahora servirían para un propósito diferente. Le expliqué con voz calmada lo que sentía una mujer sometida a tratamientos de electrochoque, lo que significaba estar atada a una cama durante días, lo que era ser tratada como un animal por hombres que juraron no hacer daño. Williams lloró. Confesó. Me contó cómo el juez Tucker le había pagado para declararme loca, cómo habían planeado todo desde el principio, la eliminación de John, el robo de nuestras tierras, mi internamiento para silenciarme, incluso me habló de mis hijos, de cómo el juez se había asegurado de que nunca pudiera encontrarlos. Grabé cada palabra en mi memoria. Cada confesión alimentaba mi determinación. Cuando terminó de hablar, comencé mi trabajo. No fue rápido, no fue misericordioso. Quería que experimentara una fracción del sufrimiento que había causado, que comprendiera el verdadero significado del dolor antes de abandonar este mundo. Al amanecer abandoné la cabaña.
Dejé la puerta abierta para que los animales del bosque completaran lo que yo había comenzado. El doctor Williams había recibido su merecido, una lección de anatomía impartida por la viuda loca que había ayudado a encerrar. La desaparición del médico causó conmoción en el pueblo. El juez Tucker ordenó búsquedas exhaustivas, ofreció recompensas, trajo rastreadores profesionales. Cuando finalmente encontraron los restos en la cabaña, el miedo se extendió por Abilene como un incendio. Alguien estaba cazando a los hombres del juez. Alguien metódico, despiadado, invisible. Mi siguiente objetivo era Harlan, la mano derecha del juez, el hombre que había presentado los documentos falsos en el tribunal, probablemente el mismo que había cavado la tumba de John en el maizal. Un hombre peligroso, violento, siempre armado, siempre alerta. No sería fácil atraparlo desprevenido. Durante semanas estudié sus movimientos. Harlan era un hombre de hábitos. Cada martes visitaba a Ruby en el burdel. Cada viernes jugaba póker en la cantina. Los domingos asistía a la iglesia para mantener las apariencias. El resto del tiempo permanecía cerca del juez Tucker como un perro guardián. Su debilidad era Ruby, la única persona en Abilene por la que mostraba algo parecido al afecto. La visitaba religiosamente cada martes a la misma hora. Permanecía con ella exactamente 2 horas. Siempre le llevaba un pequeño regalo. Siempre salía más relajado de lo que entraba. Necesitaba la ayuda de Ruby, un riesgo calculado. Me presenté en el burdel un lunes por la tarde. Pedí verla en privado. La madame me miró con sorpresa, pero aceptó mi dinero sin hacer preguntas. Ruby era una mujer hermosa, de unos 30 años, cabello rojo, ojos cansados que habían visto demasiado. Le conté mi historia, toda la verdad. Sobre John, sobre nuestras tierras, sobre el asilo, sobre mi venganza. No intenté endulzar los hechos ni ocultar mis acciones. Ruby escuchó en silencio. Cuando terminé me preguntó qué quería de ella. Le expliqué mi plan. Necesitaba que drogara a Harlan durante su próxima visita, que lo mantuviera inconsciente hasta que yo llegara, que me permitiera llevármelo sin testigos. Esperaba rechazo, miedo, quizás incluso que me denunciara. En lugar de eso, Ruby sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. Me contó su propia historia, cómo Harlan había asesinado a su hermano años atrás por una deuda de juego, cómo la había forzado a trabajar en el burdel para pagar lo que su hermano supuestamente debía, cómo la había convertido en su propiedad personal. Ruby odiaba a Harlan más que yo. Había estado esperando una oportunidad como esta durante años. El plan era simple. Ruby añadiría láudano al whisky de Harlan. Cuando estuviera inconsciente me enviaría un mensaje con un chico de los recados. Yo llegaría por la puerta trasera del burdel. Ruby me ayudaría a sacarlo por la ventana hasta el callejón, donde tendría un carro esperando. Lo llevaríamos hasta el mismo lugar donde Williams había encontrado su final. La cabaña en el bosque. Todo salió según lo planeado. Harlan bebió sin sospechar. El láudano hizo efecto rápidamente. Ruby envió el mensaje. Llegué sin ser vista. Entre las dos cargamos el cuerpo inconsciente hasta el carro. Lo cubrí con una lona y conduje lentamente hasta las afueras del pueblo. Nadie nos detuvo. Nadie hizo preguntas. 2 mujeres invisibles transportando a un hombre invisible bajo el manto de la noche. En la cabaña até a Harlan a la misma silla que había sostenido a Williams. Esperé pacientemente a que despertara. Quería que estuviera completamente consciente, que entendiera por qué estaba allí, que supiera quién era yo antes de encontrar su final. Cuando abrió los ojos, la confusión fue rápidamente reemplazada por miedo. Me reconoció inmediatamente, la viuda loca, la mujer que había perdido todo por orden del juez Tucker, la mujer que ahora sostenía un cuchillo sobre su garganta. Lo interrogué durante horas. Quería confirmar cada detalle de la conspiración. Harlan resistió al principio. Era más duro que Williams.
más acostumbrado al dolor y al miedo. Pero todos los hombres tienen un límite. Todos se quiebran eventualmente. Me confirmó lo que ya sospechaba. El juez Tucker había ordenado la muerte de John cuando descubrió que había retirado los documentos del banco. Harlan mismo lo había golpeado en la cabeza y enterrado en el Pornopolis maizal. Habían falsificado su firma en los documentos de venta. Habían planeado declararme loca desde el principio. Una estrategia que habían utilizado con éxito anteriormente. Lo más doloroso fue escuchar sobre mis hijos. Los Thompson no habían muerto en un accidente. Harlan los había asesinado por orden del juez cuando comenzaron a hacer preguntas sobre mi internamiento. Mis pequeños no habían sido enviados a Chicago. Estaban enterrados junto a sus padres adoptivos bajo las cenizas de su casa incendiada. El dolor me atravesó como un rayo, un dolor tan intenso que me robó el aliento. Mis hijos, mis pequeños, asesinados por los mismos hombres que habían destruido nuestra familia, que habían robado nuestro futuro, no quedaba nada de mí, ninguna esperanza de redención, ninguna posibilidad de una vida después de la venganza. Solo quedaba terminar lo que había comenzado. Harlan pagó por sus crímenes lentamente. Con cada gota de sangre derramada, honraba la memoria de mis hijos, de John, de los Thompson, de todos los que habían sufrido bajo el poder corrupto del juez Tucker y sus hombres. No sentí placer, no sentí satisfacción, solo un vacío frío donde antes habitaba mi corazón. Cuando terminé cubrí el cuerpo con la lona del carro. Lo transporté hasta el maizal donde John estaba enterrado. Cavé un agujero profundo bajo la luz de la luna. Arrojé el cuerpo sin ceremonias, sin palabras, sin remordimientos, que alimentara la tierra que había ayudado a robar. Solo quedaba uno, el arquitecto de toda la tragedia, el juez Tucker, el hombre que había ordenado la destrucción de mi familia por codicia, por poder, por la simple convicción de que podía tomar lo que deseaba sin consecuencias. El miedo se había apoderado de Abilene. Las desapariciones y muertes habían creado una atmósfera de terror. Los hombres del juez caminaban en grupos. Nadie salía después del anochecer. El juez Tucker había convertido su mansión en una fortaleza. Guardias armados, perros, lámparas que iluminaban cada rincón de la propiedad durante toda la noche. No podría utilizar los mismos métodos que con los demás. Tendría que ser paciente, esperar el momento adecuado, encontrar la debilidad en su armadura aparentemente impenetrable. La oportunidad llegó de forma inesperada. El aniversario de la fundación de Abilene, una celebración que el juez no podía ignorar sin perder prestigio. Como figura principal del pueblo debía presentarse, dar un discurso, demostrar que no tenía miedo a pesar de las recientes tragedias que habían afectado a sus allegados. La celebración se realizaría en la plaza principal. Habría música, comida, baile, un evento que reuniría a todo el pueblo bajo la aparente generosidad del juez Tucker. Me ofrecí como voluntaria para ayudar en la preparación de alimentos. Nadie cuestionó mi presencia. Una viuda más entre muchas, invisible a plena vista. El día de la celebración todo Abilene se reunió en la plaza. El juez llegó escoltado por hombres armados. Caminaba con la arrogancia de quien se cree intocable. Saludaba a la multitud con una sonrisa practicada. Representaba perfectamente su papel de benefactor mientras recorría los puestos y las mesas. Lo observé desde mi puesto en la carpa de comida. Servía ponche a los asistentes con manos firmes, a pesar de la anticipación que corría por mis venas. Esperé pacientemente. El juez daría su discurso al anochecer. Después habría fuegos artificiales, confusión, oscuridad intermitente. Mi oportunidad. Cuando llegó el momento, el juez subió al podio construido especialmente para la ocasión. Habló con elocuencia sobre el progreso, sobre el futuro brillante de Abilene, sobre su visión para el condado. Mencionó brevemente las recientes tragedias. Prometió que los responsables serían llevados ante la justicia.
La ironía de sus palabras me provocó una sonrisa amarga. Mientras hablaba, me moví discretamente entre la multitud. Me acerqué al área donde se lanzarían los fuegos artificiales. Nadie prestó atención a una mujer mayor en las sombras. Todos los ojos estaban fijos en el juez y su discurso. Cuando terminó de hablar, comenzaron los fuegos artificiales. Explosiones de luz y color iluminaron el cielo nocturno. El estruendo enmascaró cualquier otro sonido. La multitud miraba hacia arriba con expresiones de asombro. Nadie notó cómo me deslizaba detrás del podio, cómo me acercaba al juez mientras éste observaba el espectáculo. El cuchillo que había llevado oculto entre mis ropas encontró su objetivo con precisión. Lo clavé profundamente en la espalda del juez Tucker, entre las costillas, directo al corazón. Un golpe rápido y certero. Me incliné hacia él mientras caía. Le susurré al oído quién era yo, por qué estaba muriendo. Mencioné a John, a mis hijos, a todos los que había destruido en su camino hacia el poder. La comprensión brilló en sus ojos durante un instante antes de que la vida los abandonara. El juez Tucker murió como había vivido, rodeado de personas que lo temían, que lo adulaban por interés, que celebraban su generosidad fingida mientras ignoraban sus crímenes. Aproveché la confusión para desaparecer entre la multitud. Los fuegos artificiales continuaban. Nadie había notado la muerte del juez todavía. Cuando lo hicieran, yo estaría lejos. Una sombra más en la noche de Abilene. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que el juez Tucker murió durante la celebración del aniversario de Abilene. Su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco. Nadie vio el cuchillo. Nadie sospechó de la viuda invisible que servía ponche. Las autoridades estaban demasiado ocupadas luchando por llenar el vacío de poder dejado por el juez para investigar demasiado. La verdad sobre sus crímenes nunca salió a la luz públicamente. Los documentos falsos, los asesinatos, el robo sistemático de tierras. Algunos lo sospechaban. Muchos lo sabían pero callaban. El miedo y la complicidad habían silenciado a Abilene durante demasiado tiempo. Ruby dejó el burdel poco después de la muerte del juez. Usó el dinero que Harlan le había regalado durante años para comprar un pequeño negocio en otro estado, una vida nueva lejos de Abilene y sus fantasmas. Le deseo lo mejor. Es la única persona que conoce toda la verdad sobre mí, la única que podría identificarme si quisiera, pero no lo hará. Compartimos un vínculo forjado en el dolor y la venganza. Rose, la hermana de Martha, falleció pacíficamente en su cama el invierno pasado. Le estoy agradecida por su bondad desinteresada, por ofrecerme refugio cuando más lo necesitaba. Nunca supo lo que hice. Es mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas. En cuanto a mí ya no existo. La mujer que fui murió en aquel asilo. La que tomó su lugar completó su propósito la noche que el juez Tucker exhaló su último aliento. Ahora soy solo una sombra, un recuerdo, una historia que las madres cuentan a sus hijos para enseñarles que la justicia siempre llega, aunque a veces no sea la justicia que esperamos. Vivo lejos de Abilene, en un pequeño pueblo donde nadie conoce mi nombre verdadero, donde nadie pregunta sobre mi pasado, donde puedo ser simplemente una viuda más en un país lleno de ellas. A veces durante las noches más oscuras visito las tumbas de mi familia. John enterrado en aquel maizal que ahora pertenece a otros. Mis hijos bajo las cenizas de una casa reconstruida. Les hablo en susurros. Les cuento que cumplí mi promesa, que los responsables pagaron por sus crímenes, que pueden descansar en paz. No busco perdón, no busco redención. No hay paz para alguien como yo. Solo existe el vacío donde una vez hubo amor, donde una vez hubo esperanza, donde una vez hubo una mujer que cultivaba su huerto y soñaba con un futuro brillante para sus hijos. La justicia tiene muchos rostros. A veces lleva la toga de un juez.
a veces el uniforme de un sheriff y a veces el rostro marcado de una viuda que no tiene nada más que perder. Una viuda que descubrió que cuando la ley está escrita por los corruptos, la única justicia verdadera es la que forjas con tus propias manos. Mi nombre está perdido en el tiempo. Mi historia se convertirá en leyenda, en susurros compartidos, alrededor de fogatas, en advertencias murmuradas a aquellos que creen que el poder los hace intocables, en el viento que sopla a través de los campos de maíz donde yacen los restos de mi familia. Soy la viuda vengadora, la justicia de acero en un mundo de papel, el fantasma que acecha en las sombras de la conciencia, el precio que todos pagan, eventualmente por sus pecados. Y si escuchas pasos en la oscuridad, si sientes una presencia cuando creías estar solo, si el viento susurra tu nombre con voz de mujer, recuerda mi historia, recuerda que algunos fantasmas no descansan, algunos dolores no sanan, algunas deudas siempre se cobran, con sangre, con muerte, con venganza.